Lección 1. Experiencia gastronómica. Hola, ¿has comido antes en este restaurante? No, es mi primera vez aquí. Tienen buenas reseñas. Sí, he oído muy buenos comentarios sobre su menú y servicio. ¡Qué alentador! Tengo muchas ganas de probar algo nuevo. Creo que te encantarán sus especialidades. Se supone que los sabores son increíbles. Suena perfecto. Siempre estoy dispuesta a vivir una aventura culinaria. Revisemos el menú y veamos qué nos llama la atención. Sí, no puedo esperar a ver qué deliciosas opciones ofrecen. Estoy emocionado de disfrutar de una gran comida juntos. Lección 2. Tomando medidas. Tómalo paso a paso y lo lograrás. Me temo que no podré seguir el ritmo de todo. Es completamente natural sentirse abrumado, pero superarlo ayuda. Tiene sentido. Concentrarse en una sola tarea a la vez puede aliviar la presión. Exactamente. Se avanza poco a poco, y eso está perfectamente bien. Sí, solo necesito recordarme a mí mismo que debo ser paciente con el proceso. Lo estás haciendo genial. Recuerda que es un viaje, no una carrera. Gracias. Agradezco mucho tus ánimos. Me ayudan mucho. Sigamos apoyándonos unos a otros en este viaje. Lección 3. Ideas de reciclaje. Hay tantas cosas que se pueden reciclar y reutilizar, eso es genial. No puedo esperar a ver qué ideas creativas podemos desarrollar juntos. Sí, es sorprendente cómo los objetos viejos pueden cobrar nueva vida con un poco de imaginación. Me encanta el concepto de transformar algo no deseado en algo hermoso. Por supuesto, no solo es ecológico, sino también un proyecto divertido. Sí, es una forma sostenible de disfrutar de la moda y reducir los residuos. Hagamos una lluvia de ideas sobre algunos proyectos que podamos abordar este fin de semana. Suena genial. Podría dar lugar a historias fascinantes. Estoy emocionado por ver lo que podemos crear juntos. Lección 4. Reservas anticipadas. Se recomienda reservar con al menos 24 horas de anticipación para asegurar su lugar. ¡Qué buen consejo! Siempre agradezco saber cuándo planificar con antelación. Sí, ayuda a evitar el estrés de último momento y garantiza que no nos perdamos nada. Estoy de acuerdo. Planificar con antelación puede mejorar muchísimo nuestra experiencia de viaje. Además, a menudo nos ofrece mejores opciones y precios. Exactamente. Me gusta saber que todo está resuelto antes de irnos. Hagamos una lista de verificación para asegurarnos de no olvidar ninguna reserva. Excelente idea. Nos ayudará a mantenernos organizados y preparados. Estoy deseando que llegue nuestro próximo viaje. Lección 5. Ligas deportivas canadienses. ¿Sabías que las ligas de fútbol y lacrosse en Canadá están ganando popularidad? Sí, es fascinante. Los deportes y las ligas profesionales están creciendo en todo el país. Por supuesto, se estima que el interés por estos deportes está en su punto más alto. Me encanta cómo los deportes pueden unir a las comunidades y crear un sentido de orgullo.
Sí, y con el aumento de los programas para jóvenes, más niños se están involucrando. Qué bueno verlo. Fomenta el trabajo en equipo y la disciplina desde pequeños. Espero que esta tendencia continúe, ya que beneficia no solo a los jugadores sino también a los aficionados. Por supuesto, estaremos atentos a la evolución de estas ligas en los próximos años. Estoy emocionado por ver hacia dónde se dirigirán los deportes canadienses en el futuro. Lección 6. Aspiraciones de viaje. Hola, ¿alguna vez has pensado en viajar a un nuevo país? Sí, lo he estado considerando por un tiempo. Hay tanto por explorar. Por supuesto, cada país ofrece culturas y experiencias únicas. Estoy de acuerdo. Es emocionante pensar en adentrarme en un entorno completamente diferente. ¿Tienes un destino específico en mente para tus viajes? Me inclino por algún lugar con rica historia y hermosos paisajes. Suena perfecto. Explorar sitios históricos puede ser muy enriquecedor. Sí, y me encantaría probar la cocina local mientras estoy allí. La comida es una parte muy importante de experimentar una nueva cultura. Lección 7. Atrapar una pelota. Si quieres atrapar uno, realmente necesitas usar tu mano adecuadamente. Eso suena fácil, pero ¿cómo sé si es la técnica correcta? La práctica hace al maestro. Observar cómo lo hacen los demás también ayuda. Ya ver, supongo que verlo en acción es una buena manera de aprender. Exactamente. Además, se trata de tener confianza y concentración al intentarlo. Sin duda lo intentaré. Parece un reto divertido. Sí, y una vez que lo domines te sentirás muy realizado. No puedo esperar para practicar y mejorar mis habilidades. Hagamos que sea una actividad divertida juntos. Lección 8. Abordar la injusticia. Con el tiempo, la gente se dio cuenta de que las leyes habían sido injustas en relación con ciertas cuestiones. Sí, es interesante cómo la opinión pública puede cambiar e impulsar el cambio. Por supuesto, los pueblos de Canadá y Estados Unidos comenzaron a impulsar reformas. Es inspirador ver a las comunidades unirse para defender la justicia. Sí, las voces colectivas pueden conducir a cambios significativos en la legislación. Creo que es esencial que los ciudadanos participen en estos movimientos. Por supuesto, comprender nuestros derechos es crucial para tomar decisiones informadas. Sigamos discutiendo estos importantes temas y creando conciencia. Estoy totalmente a favor. Juntos podemos contribuir a un cambio positivo. Lección 9. Accesorios. Genial, necesito accesorios nuevos. ¿Qué tal si empezamos en el centro comercial? Suena perfecto. Me encanta explorar diferentes estilos. Sí, los accesorios realmente pueden realzar un atuendo y mostrar personalidad. Claro, busco algo único que destaque. Echemos un vistazo también a algunas boutiques locales, a menudo tienen joyas ocultas. Buena idea. Me encanta encontrar piezas únicas que cuentan una historia.
Estoy emocionado por ver lo que descubriremos juntos. Yo también. Ir de compras siempre es más divertido en buena compañía. Dediquemos un día a disfrutar de la búsqueda de los accesorios perfectos. Lección 10. Apoyar al equipo. Apoyo al equipo de mi ciudad natal, me hace sentir conectado con mis raíces. Genial. El estadio debe ser un lugar emocionante para ver un partido. Por supuesto, la energía del público es electrizante durante los partidos. Me encanta cómo los deportes pueden unir a las personas, independientemente de las diferencias. Sí, es increíble ver a los fans unirse por una pasión común. Me encantaría asistir a un partido contigo algún día. Sería genial. Hagamos planes para ir cuando empiece la temporada. Estoy deseando experimentar esa emoción de primera mano. Juntos animaremos a nuestro equipo y crearemos recuerdos duraderos. Lección 11. Navegando por la vida. Para dejar pasar al chico, tienes que ser educado y paciente. Lo entiendo. A veces es difícil moverse en espacios llenos de gente. Sí, especialmente cuando la gente tiene prisa, puede volverse caótico. Por supuesto, intento estar atento a mi entorno para evitar cualquier contratiempo. Es una gran estrategia. Ayuda a mantener un flujo fluido en zonas concurridas. Creo que ser considerado hace una gran diferencia en esas situaciones. Sí, se trata de respetarnos unos a otros y crear un ambiente agradable. Totalmente de acuerdo. Sigamos practicando esos buenos hábitos. Juntos podemos hacer que cualquier situación sea más manejable. Lección 12. Duelo y apoyo. Cuando perdemos a un ser querido, es natural sentirnos desconsolados. Sí, el dolor puede manifestarse de muchas maneras diferentes para cada uno de nosotros. Exactamente. A veces ayuda a hablar de nuestros sentimientos con los demás. Estoy de acuerdo. Compartir nuestras emociones puede aliviar la carga que llevamos. Es importante apoyarnos unos a otros durante esos momentos difíciles. Sí, tener un fuerte sistema de apoyo es crucial en el proceso de curación. Creo que recordar los buenos momentos también puede traer consuelo. Por supuesto, celebrar su vida ayuda a mantener viva su memoria. Estemos siempre el uno para el otro ante los desafíos de la vida. Lección 13. Un día en el agua. Al borde del agua, se metió y se quedó flotando. ¡Qué refrescante! Me encanta la sensación de estar en el agua. Metí los dedos de los pies y sentí el frío, fue vigorizante. Me lo imagino. Hay algo tan liberador en estar en la naturaleza. Sí, es una manera perfecta de relajarse y desconectarse del estrés diario. Estoy de acuerdo. Planeemos un día junto al agua pronto. Por supuesto, tengo muchas ganas de disfrutar del sol y las olas. Será una excelente manera de conectarse con la naturaleza y entre nosotros. Me emociono solo pensarlo. Lección 14. Amigos queridos. Digo que amigos de oro tengo entre ustedes mis amigos de oro a través de los años.
Qué bonito. Amistades como esas son realmente valiosas. Sí, me han apoyado en las buenas y en las malas, y los aprecio profundamente. Es sorprendente cómo los verdaderos amigos pueden influir tan positivamente en nuestras vidas. Por supuesto, me siento afortunada de tener una red de apoyo tan sólida. Creo que esas conexiones son las que hacen que la vida sea más rica y significativa. Apreciemos y alimentemos siempre nuestras amistades. Sí, estoy agradecido por la gente maravillosa en mi vida. Juntos podemos crear recuerdos aún más bonitos con nuestros amigos. Lección 15. Aumento de la confianza. No te preocupes, lo puedes lograr. Sé tú mismo y demuestra tus habilidades. Gracias. Agradezco tus ánimos. Me ayudan mucho a tranquilizarme. Es importante recordar que todo el mundo te apoya y que tienes talento para brillar. Eso espero. A veces dudo de mí misma, pero sé que puedo lograrlo si me concentro. Exactamente. Confía en tus habilidades y deja que brillen. Definitivamente, intentaré tenerlo en mente durante mi presentación. Simplemente recuerda, ser auténtico es lo que te hace destacar. Tienes razón. Adoptaré mi estilo y enfoque únicos. No puedo esperar a verte en acción, lo harás genial. Lección 16. Cómo combatir el aburrimiento. Me di cuenta de que mi mascota se sienta al lado del recipiente todo el día, parece aburrido y no puedo evitar sentir pena por él. Es muy cierto. Los animales necesitan estimulación y entretenimiento igual que nosotros. Es importante mantenerlos entretenidos. Miro dentro del recipiente y lo observo, su boca se abre ligeramente, como si estuviera esperando que sucediera algo emocionante. Es fascinante cómo comunican sus sentimientos. Pueden expresar su aburrimiento de formas tan sutiles que casi te hacen sentir culpable por no jugar con ellos. Sí, he estado pensando en cómo añadir más variedad a su día, quizás con juguetes o actividades nuevas para mantenerlo entretenido. Suena genial. También podrías considerar juegos interactivos o rompecabezas que estimulen su mente y lo animen a jugar. Por supuesto, quiero asegurarme de que se sienta feliz y pleno, ya que una mascota aburrida puede provocar comportamientos indeseados. Sí, mantenerlos mental y físicamente activos es clave para su felicidad y bienestar. Mi prioridad será pasar más tiempo con él. Después de todo, nuestras mascotas enriquecen nuestras vidas y merecen nuestra atención. Lección 17. Preparativos de viaje. Con el próximo viaje, puede resultar abrumador tener que organizar todo. ¿Has realizado el check-in online para nuestro vuelo? Sí, lo completé ayer y me resultó muy cómodo gestionar todo desde la comodidad de mi casa. Genial. ¿Qué tal el alojamiento? ¿Ya has reservado el hotel? Todavía estoy considerando algunas opciones. Quiero asegurarme de que encontremos un lugar que satisfaga todas nuestras necesidades y esté dentro del presupuesto. Tiene sentido. Es importante tener un espacio cómodo al que regresar después de un largo día explorando. Exactamente. También estoy considerando la ubicación, ya que estar cerca de las atracciones nos ahorrará tiempo y energía durante el viaje. Por supuesto, una ubicación céntrica puede mejorar mucho la experiencia general, permitiéndonos disfrutar de más actividades.
y estoy buscando lugares con buenas críticas, ya que quiero asegurarme de que estamos en un entorno seguro y amigable. ¡Qué buena estrategia! Mantengámonos al tanto mientras ultimamos los planes. Será muy emocionante emprender este viaje juntos. Lección 18. Experiencias de compra. Sí, de hecho lo hice el fin de semana pasado. Fue como ir de compras a un mercado local lleno de productos frescos y artículos únicos. ¡Qué maravilla! Hay algo especial en curiosear por los puestos y descubrir joyas ocultas que no se encuentran en las tiendas tradicionales. Exactamente. Me encantó interactuar con los vendedores y aprender sobre sus productos. Hizo que la experiencia fuera mucho más personal. Sí, los mercados locales a menudo tienen una atmósfera vibrante que no se puede replicar en un supermercado. Se trata del espíritu comunitario. Estoy de acuerdo. Además, disfruto apoyando a los agricultores y artesanos locales. Me alegra saber que mis compras los ayudan a prosperar. Por supuesto, y la calidad de los productos suele ser mucho mejor, sobre todo cuando se trata de frutas y verduras frescas. Sí, nada supera el sabor de los productos recién cosechados. Es mucho más sabroso que lo que encuentras en las grandes cadenas de supermercados. Creo que deberíamos planificar una visita a un mercado local juntos. Sería divertido explorar y probar diferentes alimentos. ¡Qué buena idea! Seguro que encontraremos cosas increíbles y disfrutaremos del ambiente animado. Lección 19. Planes de expansión. Es cierto, ¿sabes cuándo planean empezar la expansión? He oído cosas muy interesantes al respecto. Su objetivo es comenzar en el próximo ejercicio fiscal, lo que parece ambicioso pero necesario para el crecimiento y el desarrollo. ¡Qué buena noticia! Es fundamental que las empresas se adapten y se expandan para satisfacer las demandas de sus clientes. Por supuesto, esta expansión podría abrir nuevas oportunidades y permitirles llegar a un público más amplio. Sí, y es una oportunidad para innovar y mejorar sus ofertas, lo que en última instancia puede beneficiar a todos los involucrados. Exactamente. Creo que es importante que las empresas inviertan en su futuro, asegurándose de mantenerse competitivas en el mercado. Estoy de acuerdo. Con las estrategias y la planificación adecuadas pueden afrontar los desafíos que conlleva la expansión. Y será interesante ver cómo implementan estos cambios y qué impacto tendrán en la comunidad. Estoy deseando seguir su progreso. Será emocionante presenciar la transformación. Lección 20. Cambio de divisas. Ya sabes, normalmente sale más barato cambiar dinero en el destino que hacerlo antes. ¿Lo has considerado? Sí, he leído que investigar las tarifas de antemano puede ayudarnos a encontrar las mejores opciones cuando lleguemos. Exactamente. Muchos lugares ofrecen tipos de cambio competitivos, lo que puede ahorrarnos dinero durante nuestros viajes. También es recomendable tener cuidado con los lugares donde cambiamos nuestro dinero. Algunos lugares pueden cobrar tarifas ocultas. Por supuesto, siempre es buena idea comparar precios y preguntar para evitar sorpresas. Sí, y el uso de cajeros automáticos locales a veces puede ofrecer mejores tarifas, siempre que estemos al tanto de los cargos por transacción. Es cierto, debemos asegurarnos de informar a nuestro banco sobre nuestros planes de viaje para evitar problemas con nuestras tarjetas. Por supuesto, mantenernos informados y preparados puede ayudarnos a optimizar nuestro presupuesto de viaje.
Me alegra que estemos hablando de esto ahora. Hará que nuestro viaje sea más tranquilo y placentero cuando administremos nuestras finanzas de manera inteligente. Lección 21. Detalles del alojamiento. Recopilaré los detalles y los compartiré contigo en breve. Quiero asegurarme de que tengamos todo organizado para nuestro viaje. Perfecto. Una vez que tengamos el alojamiento confirmado, podemos empezar a planificar todas las actividades divertidas que queremos hacer. Sí, es esencial tener una base cómoda mientras exploramos y quiero asegurarme de que cumpla con todos nuestros requisitos. Por supuesto, tengo muchas ganas de ver qué opciones encuentras, sobre todo si tienen buenas comodidades y una ubicación céntrica. Priorizaré esos factores. Es importante tener un lugar conveniente que nos permita aprovechar al máximo nuestro tiempo. Exactamente. Una vez que elijamos el alojamiento, podremos centrarnos en nuestro itinerario y los lugares que queremos visitar. Estoy emocionado de crear un plan de aventura que incluya actividades adecuadas a los intereses de ambos. Sí, asegurémonos de incorporar una mezcla de relajación y exploración para que podamos disfrutar cada momento. Estoy de acuerdo. Nuestro viaje va a ser fantástico y estoy deseando ultimar los detalles y ponernos en marcha juntos. Lección 22. La felicidad en la oficina en casa. Es fundamental para tu bienestar crear un entorno de trabajo positivo, especialmente cuando trabajas desde casa. Por supuesto, creo que una oficina en casa feliz puede conducir a una mayor productividad y satisfacción laboral general. Sí, cuando el espacio está organizado y es cómodo, puede mejorar significativamente la concentración y la creatividad. Además, añadir toques personales, como plantas u obras de arte, puede hacer que el entorno se sienta más acogedor y estimulante. Exactamente. Se trata de crear un espacio que te inspire y te haga desear empezar tu jornada laboral. Por supuesto, creo que incorporar luz natural y una ergonomía adecuada es fundamental para mantener un espacio de trabajo saludable. Es cierto, una silla bien iluminada y cómoda puede marcar la diferencia cuando pasas horas sentado en un escritorio. Y tomar descansos para alejarse de la pantalla también es importante para la claridad mental y el bienestar. No podría estar más de acuerdo, incorporar pequeños descansos puede recargar tu mente y mantenerte motivado durante todo el día. Lección 23. Navegación por la biblioteca. Están en una biblioteca y cuando fui por primera vez a la biblioteca estaba confundido sobre cómo encontrar libros en un espacio tan grande. Me identifico con eso. Al principio puede ser abrumador, pero una vez que le coges el truco, es un tesoro de conocimiento. Exactamente. Recuerdo deambular por los pasillos, intentando descifrar el sistema de clasificación y saber por dónde empezar. Sí, y la gran cantidad de libros puede resultar intimidante, pero también es emocionante pensar en todas las historias e información que esperan ser descubiertas. Una vez que aprendí sobre el sistema decimal de Dewey, todo empezó a tener sentido y me sentí mucho más seguro al navegar por los estantes. Excelente punto. Comprender cómo organiza la biblioteca sus materiales abre un mundo completamente nuevo de exploración. Creo que es importante que las bibliotecas ofrezcan sesiones de orientación para ayudar a los recién llegados a sentirse más cómodos e informados. Por supuesto, estas sesiones también pueden destacar los diversos recursos disponibles, más allá de los libros, como contenido digital y programas comunitarios. Creo que fomentar el amor por las bibliotecas puede alentar a más personas a explorar la literatura y el aprendizaje permanente.
Lección 24. Metas y aspiraciones. Hola, ¿cómo van tus metas y aspiraciones? Tengo curiosidad por saber cómo progresas últimamente. Ha sido todo un viaje. Ahora mismo estoy centrada en algunos proyectos personales que me apasionan y es realmente emocionante. Suena genial. Siempre es inspirador ver a alguien perseguir sus sueños. ¿Qué objetivos específicos persigues? Estoy tratando de mejorar mis habilidades en diseño gráfico, mientras también trabajo en un proyecto paralelo para crear mi propia marca, lo que me mantiene motivado. Genial. Tener una visión clara te ayuda a mantenerte concentrado y parece que estás avanzando a pasos agigantados. Sí, encuentro que establecer metas más pequeñas a lo largo del camino hace que el viaje parezca más alcanzable y gratificante. Estoy completamente de acuerdo. Celebrar esas pequeñas victorias puede mantener tu ánimo en alto y alimentar tu motivación para seguir adelante. Exactamente. Siento que cada paso, adelante, por pequeño que sea, me acerca a mis aspiraciones más grandes. Es fantástico verte tan decidido. Estoy seguro de que tu arduo trabajo dará frutos a largo plazo. Lección 25. Perspectivas sobre el entrenamiento con pesas. Hablando de fitness, he estado pensando en incorporar pesas a mi rutina si es necesario. Parece una excelente manera de desarrollar fuerza. ¡Qué buen plan! El entrenamiento con pesas puede ayudarte a mejorar el tono muscular y la condición física general. ¿Cuánto suele durar cada entrenamiento? Generalmente intento hacer una sesión de aproximadamente 1 hora concentrándome en diferentes grupos musculares cada día para permitir la recuperación. Eso suena equilibrado. Es importante tener variedad en tus entrenamientos. No solo mantiene el interés, sino que también ayuda a evitar el estancamiento. Exactamente. También he descubierto que llevar un registro de mi progreso me ayuda a mantenerme responsable y motivado para superarme en cada sesión. Por supuesto, ver mejoras, ya sea levantando más peso o completando más repeticiones, puede ser increíblemente satisfactorio. No podría estar más de acuerdo, es como una recompensa tangible por todo el esfuerzo realizado y te anima a seguir adelante. Sí, y creo que tener un compañero de entrenamiento también puede mejorar esa experiencia, haciéndola más divertida y alentadora. ¡Qué buena idea! Siempre es un placer compartir esa experiencia con alguien que tiene objetivos similares y puede motivarte en los días difíciles. Lección 26. Empacar para la playa. Mientras nos preparamos para nuestro viaje, tendremos que empacar nuestros trajes de baño y protector solar para asegurarnos de que estamos listos para divertirnos bajo el sol. Por supuesto, es fundamental protegernos la piel mientras disfrutamos de la playa, y estoy deseando sumergirme en las olas del mar. Y no olvidemos tampoco nuestras gafas de sol y sombreros, sin duda nos ayudarán a mantenernos frescos y a protegernos de los rayos del sol. Excelente. Disfrutar de la playa cómodamente es fundamental, y esos accesorios marcan la diferencia. Me encanta la idea de descansar en la playa con un buen libro después de un refrescante baño, es la manera perfecta de relajarse. Sí, y también podemos explorar los cafés locales para probar deliciosos mariscos mientras disfrutamos del ambiente playero. Suena perfecto. Ya estoy emocionado por las aventuras que viviremos cuando lleguemos. Igualmente, asegurémonos de empacar todo lo necesario para disfrutar plenamente de nuestro tiempo sin preocupaciones. Claro que sí. Tengo muchas ganas de disfrutar del sol y crear recuerdos inolvidables juntos en este viaje. Lección 27. Acceso único.
Tendrás una llave única para acceder a tu caja. Creo que realmente mejorará tu experiencia durante tu estancia. Suena interesante. Tener una llave específica le da un toque personal que lo hace sentir exclusivo y especial. Exacto, te lo proporcionaremos al registrarte para que tengas todo lo necesario para una cómoda estancia. Lo agradezco. Es bueno saber que están pensando en cada detalle para mejorar nuestra estancia. Sí, esos detalles pueden hacer una gran diferencia, convirtiendo una experiencia estándar en algo memorable. Estoy de acuerdo. Son los pequeños detalles los que suelen dejar una impresión más duradera en los invitados. Y tener acceso personalizado añade una sensación de seguridad, haciendo más fácil guardar nuestras pertenencias sin preocupaciones. Por supuesto, estoy deseando visitarlos y ver qué otras sorpresas tan especiales nos tienen reservadas. Yo también estoy emocionado. Aprovechemos al máximo esta experiencia única y disfrutemos cada momento de nuestra estancia. Lección 28. Gustos musicales. Siempre me ha gustado cantar jazz y blues. Hay algo conmovedor y cautivador en ese estilo de música. ¡Qué maravilla! Me encanta cómo el jazz y el blues pueden evocar tantas emociones a través de sus melodías y letras. Sí, realmente resuena conmigo, aunque no escucho mucho jazz ni blues, tiendo a gravitar más hacia el pop rock. El pop rock tiene su propio encanto. Sus ritmos animados y estribillos pegadizos pueden ser contagiosos y divertidos de cantar. Exactamente. Es curioso cómo los distintos géneros musicales pueden atraernos por distintas razones, según nuestro estado de ánimo y nuestras experiencias. Sí, y a veces descubro que mezclar géneros puede crear música fantástica que llega a un público más amplio. Totalmente de acuerdo. Las colaboraciones entre artistas de diferentes orígenes suelen dar lugar a sonidos innovadores y refrescantes. Por supuesto, es fascinante cómo la música evoluciona e incorpora elementos de diversos géneros para crear algo nuevo y emocionante. Me encantaría explorar más jazz y blues. Tal vez podamos tener una sesión de escuchar y descubrir algunos nuevos favoritos juntos. Lección 29. Deliciosa sopa de fideos. Recientemente probé una sabrosa sopa de fideos que suena deliciosa. Cada bocado era reconfortante y lleno de sabor. Suena increíble. Me encanta cómo las sopas de fideos pueden calentarte y saciar tus antojos a la vez. De verdad, ¿tenías algún favorito de niño que te recordara a la comida casera? Sí, había una increíble sopa de pollo con fideos que mi abuela solía preparar. Era sencilla pero muy sabrosa y nutritiva. Hay algo especial en esas recetas familiares que traen recuerdos y crean una sensación de comodidad. Por supuesto, tienen un valor nostálgico que hace que la comida sea aún más placentera, conectándonos con nuestras raíces. Creo que deberíamos intentar hacer una sopa de fideos juntos algún día. Sería una forma divertida de unirnos y crear nuevos recuerdos. Me encantaría. Cocinar juntos puede ser una experiencia maravillosa, sobre todo compartiendo historias y risas. Reunamos algunos ingredientes y planifiquemos un día para nuestra aventura de sopa de fideos. No puedo esperar a ver cómo resulta. Lección 30. Difundir bondad. Es muy importante difundir la bondad en el mundo. Cada pequeño acto puede crear un efecto dominó que impacta positivamente a los demás. Exactamente. Cuando una persona muestra bondad, inspira a otros a hacer lo mismo, creando una reacción en cadena de buena voluntad.
Me encanta esa idea. Es increíble cómo un simple gesto, como una sonrisa o un cumplido, puede alegrarle el día a alguien. Sí, y esos momentos pueden generar conexiones más fuertes entre las personas, fomentando un sentido de comunidad y apoyo. Creo que siendo amables, podemos hacer del mundo un lugar mejor con una pequeña acción a la vez. Por supuesto, es un recordatorio de que todos tenemos el poder de influir positivamente en quienes nos rodean. Y la amabilidad no tiene por qué ser grandiosa, a veces son las pequeñas cosas las que más importan. Sí, incorporémosle la amabilidad a nuestra vida diaria y animemos a otros a unirse. Me apunto. Juntos podemos crear una ola de positividad que impacte muchas vidas.